Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida otra vez acá a mi página Aliento de Vida, donde vamos a estar compartiendo, ¿verdad? El mensaje de Dios que tenemos pues todos los días este compromiso, ¿verdad? De estar compartiendo el mensaje en este instante. Estamos llevando el estudio del libro de Números, así que yo te doy la bienvenida acá y te felicito por estar pendiente, ¿verdad? De lo que se va a expresar en este momento. Bien, vamos a orar antes para poder iniciar, así que acompáñame. Vamos a poner en las manos de Dios todo lo que vamos a expresar en este día. Acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, una oportunidad más que nos concede, Señor, de estar aquí en este lugar para poder compartir tu mensaje, Señor. Te rogamos que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro alrededor. Que seas tú transmitiendo este mensaje, Señor, a las personas que están escuchando al otro lado de la pantalla. Y que este mensaje o esta semilla que vamos a sembrar ahora en esos corazones no se pierda, sino que realmente pueda dar fruto para lo cual está siendo ahorita enviada a esos corazones. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Como te decía, estamos llevando el estudio bíblico acerca del libro de Números. Y bueno, estamos viendo allá, estuvimos viendo lo que aconteció en el momento en que ellos estaban en el monte Sinaí. Ahora vamos a continuar y vamos a ver cuando ellos ya vienen y emprenden el viaje desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea. Y esto está dentro de los capítulos 10 y 12, que son los que vamos a ver este día. Y para que tú puedas ya, pues ahí ya basarte en lo que dice la Biblia, quiero que abras tu Biblia en el libro de Números capítulo 10 versículo 1 y vamos a ver 4 subtemas de los cuales están descritos ahí en esos capítulos. Vamos a hablar de esos acontecimientos que pasaron en esos 2 capítulos que vamos a estudiar ahora. Bueno, en primer lugar vamos a leer Números 10:1 y dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo, amén. Es que mira, todo lo que estos personajes hicieron fue por la voluntad de Dios, fue bajo la dirección de Dios. Y como siempre hemos hablado, cuando tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, cuando tú estás dispuesto a que sea Dios dirigiendo tus pasos, tú no te vas a equivocar, vas a encontrar el camino correcto y vas a obtener los resultados que tanto anhelas y tanto deseas tener, por lo cual tú emprendes a hacer algo. Amén. Entonces aquí podemos ver, Moisés no daba ni un paso si no es que Dios le venía dirigiendo y él escuchaba la dirección de Dios. Por eso aquí dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Dios se revela a aquellos que están dispuestos a escuchar, Dios se revela a aquellos que están dispuestos a obedecer, Dios se revela a esas personas que son fieles, que no le van a fallar en todo lo que Dios les ordena que deben de hacer. Aquellas personas que son comprometidas, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso. Pues vamos allá, ya con esto vamos a iniciar y vamos a ver el primer punto, y es que Dios le dice a Moisés, elabora unas trompetas. A ver, acordemos que estamos hablando que el libro de Números es un libro que está reflejado, tiene mucha logística. Es que yo te decía, si tú quieres saber de logística, cómo es que Dios realmente ordenó todo en el desierto, pues lee el libro de Números. Amén. Lee el libro de Números y vas a ver cómo es que Dios vino y organizó todo y empleó una logística para que todo funcionara de la manera correcta. Y en primer lugar le dice aquí en el 10, 1 al 3, ¿verdad? Que se aliste dos trompetas. Y lo vamos a leer como dice acá, Números 10 del 1 al 3 dice, del 2 al 3, hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales, dice, te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando les tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Dice aquí que hizo dos trompetas de plata. Podemos ver cómo Dios le dice a Moisés, hazte dos trompetas de plata para poder llamar a la gente. Recordemos que era una gran multitud de personas las cuales Moisés estaba dirigiendo. No podía él estar gritando, mire, vengan todos, vamos a reunirnos, ¿verdad? Vengan. Y quizás ni quisiera le van a escuchar su voz, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar en ese momento Moisés convocando a toda esa gran multitud con su voz?
no podría hacerlo, pero cuando sonaba la trompeta, ellos sí escuchaban. Amén. Entonces dice aquí que la trompeta la ocupaban para reunir a las personas, para convocar a las personas al campamento. Pero también hay una organización de un toque de trompeta. Y dice que ahí lo puedes leer tú en el contexto. Y dice ahí que cuando tocaban una vez, los príncipes, los jefes de los millares de Israel son los que se acercaban a donde Moisés. Cuando se tocaba un trompetazo, por decirlo así, ya los jefes, los príncipes sabían que tenían que ir donde Moisés para que ellos podían obtener las instrucciones de parte de Dios, ¿verdad? A través de Moisés. Y dice que tocaban también una alarma que hacía mover los campamentos de la zona del oriente. Fíjate que qué cuidado tenían que tener para escuchar el sonido, ya sea de trompeta o de alarma, para poder saber quiénes son los que se iban a movilizar. En este caso dice que tocaban la alarma y se movían los campamentos que estaban ubicados al oriente. Luego dice que tocaban la alarma y tocaban 2 veces la trompeta y se movían los campamentos que estaban al lado sur. Quiero que vayas notando eso. Quiero que pongas qué cuidado de oído ese, ¿verdad? Qué cuidado de oído que tenían que tener esas personas para poder venir y hacer lo correcto, para poder movilizarse de acuerdo a lo que él estaba requiriendo en ese momento. Y dice que que tocaban solamente alarmas para sus partidas. Cuando escuchaban alarmas, pues ya sabían que tenían que levantar y desmontar todo el campamento, el tabernáculo, porque tenían ya que irse del lugar donde se habían quedado acampando. Amén. Luego dice que tocaban pero no con sonido de alarma para reunir la congregación. Tocaban, pero no era alarma, sino que era sobre el sonido de trompeta. Y se reunía toda la congregación para ver qué es lo que instrucciones había, qué es lo que Moisés les iba a decir. ¿Quiénes tocaban estas trompetas? Las tocaba siempre, dice ahí. Y estas trompetas las tocaban siempre para salir a la guerra, ¿verdad? La tocaban para salir a la guerra, la tocaban un día de alegría, de festejo, la tocaban también para ir a los holocaustos y para ofrecer las ofrendas de paz. Estas eran los acontecimientos para los cuales Dios había organizado que se tocara la trompeta y todo iba a funcionar de acuerdo a ello. ¿Y quiénes tocaban esas trompetas? Según la Biblia, dice que eran los hijos de Aarón, los sacerdotes. Ellos tocaban las trompetas. Acordemos que eran 2, ¿verdad? Las trompetas. Entonces los hijos de Aarón eran los encargados de tocar esas trompetas para que todo esto se organizara y se movilizara de la manera como Dios lo había organizado. Vemos ahí cómo empezamos con el capítulo 10, una organización bien espectacular, una organización bien específica de cómo Dios viene y ordena todas las cosas. Amén. Dios es un Dios de orden y Dios ordena todas las cosas de esa manera. Luego continuamos con la segunda historia acá, y es que los israelitas salen del Sinaí. ¿Por qué Dios había hecho esto? Recordemos que desde que salieron del desierto, al primer lugar donde ellos acamparon y estuvieron mucho tiempo ahí fue en el monte Sinaí. Pero ya para salir de ahí, y me imagino que también el grupo ya había crecido mucho más, pero para salir de ahí tenía que haber una organización porque ya después tenían que ir a la guerra, ¿verdad? Entonces vemos acá que salen del monte Sinaí, y en el 10:11 vemos ahí en el momento en que ellos salen, y dice ahí, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y salieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de la marcha, que se detuvo la nube en el desierto para Parán. Recordamos que esta nube es la que los iba dirigiendo. Esta nube es cuando se levantaba la nube, ellos tenían que levantar su campamento y tenían que avanzar de acuerdo a la nube, los iba dirigiendo, y donde la nube se detenía, ahí tenían ellos que acampar. Entonces, en este momento está diciendo que se levantó la nube en el año segundo, al mes segundo, a los 20 días del mes. Se levantó esa nube y ellos alzaron el tabernáculo y salieron para el desierto de Parán. Pero hay algo muy curioso acá, y es que hay 2 señales en las cuales Dios viene y muestra en este momento.
Y es que en el primer lugar sabemos que en el día había una columna de nube, que es la que los dirigía. Y en la noche había una columna de fuego, que también los dirigía. Porque muchas veces no solamente iban ellos caminando de día, sino que también algunas veces caminaron también de noche. Entonces en la noche era la columna de fuego los que los guiaba, y en el día era la columna de nube la que los guiaba. Y cuando esa columna se detenía, ellos se detenían. Y cuando esa columna se levantaba, entonces significa que ellos tenían que avanzar. Pero hay otra señal que me llama mucho la atención y la encontramos acá en el 35, en el 10:35, y es que hablamos acerca del arca del pacto, y es que el arca siempre iba adelante de ellos, ¿verdad? Iba delante de ellos, y así lo dice aquí, lo vamos a leer como dice acá textualmente. Dice en el 10:35, dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Mira qué señal es esta. Cuando el arca se movía, o sea, cuando iba al frente de ellos, cuando iban caminando, y casi siempre la llevaban al momento de la batalla, iban con la arca. El arca del pacto siempre iba a las horas de las batallas con ellos y iba al frente. Y dice acá que Moisés decía al momento en que el arca se movía, decía, levántate, Jehová, sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Es como que si dijera él, bueno, en el momento que mueves el arca, porque el arca simboliza la presencia de Dios en aquel entonces. Allí es donde estaba reflejada la presencia de Dios. Entonces dice ahí, es como que dijera que cuando el arca se movilizaba, es como que si saliera el Espíritu de Dios a batallar por ellos, a venir y a ahuyentar a todos sus enemigos y a socorrerlos a ellos de cualquier peligro. Y como que cuando el arca se detenía, ¿verdad? Como dice ahí, y cuando ella se detenía decía, vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Es como que si en ese momento Jehová Dios salía el Espíritu a batallar, pero cuando se detenía la presencia de Dios reposaba ahí en medio de ellos. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta qué poderoso y maravilloso es esto, lo que estamos viendo ahora? Que el arca del pacto ahí también simbolizaba la presencia de Dios, y que en el momento, eso es lo que Moisés quería dar a entender, que en el momento de la batalla salía el Espíritu a batallar por ellos, pero cuando ya se aquietaba, o cuando el arca no salía, no se movía, porque quiere decir que estaba fija en el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Amén. Además, cuando ellos salieron del Sinaí, iban en orden, iban por orden de estandartes, iban por orden de tribus. No iban todos así como en grupo, ¿verdad? Y todos revueltos, y así se ve la gran multitud caminando por el desierto. No, ellos iban ordenados, iba una tribu, la tribu de Judá es la primera que iba ahí, ¿verdad? La tribu de Judá es la primera que iba después del arca, ¿verdad? Iba la tribu de Judá con su estandarte y todos los que la componían. Y así los que formaban parte de esa tribu. Y después iban los demás, iban en orden con cada uno de sus estandartes. Así iba como un desfile. Así como cuando nosotros hemos visto los desfiles acá de las instituciones educativas, ¿verdad? Que van en orden, van con su estandarte y cada colegio va ahí identificado. Así mismo era esto, ¿verdad? Iban ellos como haciendo un desfile, ¿verdad? En el desierto, cada uno con su estandarte y cada quien ubicado en la tribu que le correspondía. Vamos viendo cómo es un Dios de orden, cómo lo vamos conociendo. Yo quiero que tú ahorita te ubiques, tú ahorita te enfoques en conocer lo que es Dios. En primer lugar, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y estamos viendo que Dios viene como estructura todo en un desierto para que no haya desorden. Y así hace con nuestras vidas. Cuando en nuestras vidas no hay sentido, cuando en nuestras vidas no hay una respuesta, Dios siempre está allí. Cuando tú pones esa atención y ese cuidado, entonces Dios vas a encontrar la voz de Dios y la dirección de Dios para que te vaya instruyendo qué paso vas a seguir dando, para que tú vayas en el orden que Dios quiere que andes. Amén. Entonces vemos aquí cómo Dios ordena todo y así ordena nuestros pasos.
cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros nos perdemos, cuando nosotros nos desviamos del camino, nos desviamos de nuestro propósito, Dios viene y va provocando esas acciones o va provocando esas circunstancias en que nosotros volvamos a encarrilarnos y volvamos a ubicarnos en el lugar correcto que Dios quiere que estemos. Amén. Porque Dios siempre está pendiente de nosotros. Ahora bien, vamos acá y dice acá ya en el tercer evento, y es que ellos tenían hambre. O sea, acordemos que el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que veía, a pesar de todos los acontecimientos sobrenaturales, ellos siempre era como que si se les olvidara todos los eventos sobrenaturales que Dios les hubiese mostrado. Ellos, dice ahí, en el momento de hambre Dios les mandó el maná. Pero resulta que aquí en esta circunstancia, aquí en Números 11, lo que vamos a leer es que ellos como que se aburrieron de comer tanto maná. Ellos ya no querían comer maná. Ellos ya no querían comer lo que Dios les estaba proveyendo. Y decían, ¿hasta cuándo? Queremos comer carne, decían ellos. Queremos comer carne. Allá comíamos pepinos, comíamos cebollas, se acordaban de todo pescado de balde, lo que comían allá cuando estaban esclavizados. Y siempre ellos estaban recordando el pasado. Es que ellos estaban libres físicamente, pero su mente estaba esclavizada porque siempre estaban pensando en el pasado, ¿verdad? Y esto es bien tremendo, porque Dios, para poderte bendecir y para que tú puedas entender las proezas de Dios, tienes que olvidar tu pasado y tienes que ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces vemos aquí, para leer acá, Números 11:18, dice: pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Esto es lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel en ese momento, porque ellos se estaban quejando, y cuando llegaron de Moisés, estaban ahí enojados, quejándose, y como siempre, Moisés, para eso nos sacaste del pueblo de Egipto. Allá comíamos mejor, allá no nos faltaba la comida, allá estábamos allá. Siempre a él venían con esa excusa de que por qué ellos no querían comer lo que Dios les ofrecía. Y Dios se molestó en ese momento. Es como cuando tú vienes a tu hijo, le dices, mira, esto es de comida, ay, solo esto hay. Y tu hijo quizás ni trabaja, ¿verdad? Pero tú le das lo que con mucho esfuerzo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo de tu trabajo vienes y llevas el alimento a tu casa, y tu familia o alguien ahí desprecia lo que le está dando. Así quizás tú te molestas porque solo tú sabes cómo te ha costado llevar ese alimento a casa. Nuestro Dios en el desierto, Él estaba manteniendo al pueblo de Israel. Él estaba dando ese alimento. Y ellos estaban molestos por lo que estaban comiendo. Ellos no querían comer maná. Y también Moisés llega y dice, Señor, ¿hasta cuándo este pueblo tan rebelde que me has otorgado? Ya solo falta que me apedreen, dice él. Ya solo falta que me apedreen. ¿Cuánto tiempo? Porque este pueblo no puede entender, es de duro servir, que no puede entender, dice el Señor, tantas proezas que les ha enseñado, y no pueden entender que el Señor tiene el cuidado de ellos. En pocas palabras, como parafraseando lo que Moisés pudo haber sentido en ese momento, el acoso, y él solo siendo el líder de esa gran multitud, y el acoso de todo el mundo viniendo a él, diciéndole, ¿hasta cuándo, verdad? Y Moisés se presenta ante Dios diciéndole, Señor, y este pueblo tan rebelde, el cual tengo, que me has otorgado, ¿verdad? Y que le dice él que poco falta que me apedreen. Entonces viene Moisés, se queja ante el Señor, ¿verdad? Del pueblo, porque hay mucha carga. Pero viene el Señor primero, le dice, mira, Moisés, le dice, háblale a 70 personas, seleccióneme a 70 ancianos del pueblo. Eso es lo primero, y tú lo puedes leer en el contexto del capítulo 11. Le dice, apártame a 70 varones ancianos, porque yo voy a depositar en ellos, dice, del espíritu que te he puesto a ti. Le voy a depositar a ellos para que te ayuden a llevar la carga, porque realmente era un pueblo extremadamente grande. Moisés necesitaba de la ayuda de los demás.
necesitaba esa organización, necesitaba de que Dios viniera e hiciera eso. Entonces dice que seleccionó a los 70 varones, ¿verdad? Y cuando esto hubo sucedido, esperaron ahí en la entrada del tabernáculo y el Espíritu de Dios se depositó en ellos y ellos empezaron a profetizar. Incluso dice la Biblia que hubieron 2 que no pudieron asistir y se quedaron en sus tiendas, pero incluso hasta esas personas empezaron a profetizar porque ya estaban destinados a ser parte de esas 70 personas o 70 varones ancianos. En este momento los ancianos eran las personas sabias de la época, ¿verdad? Aquellas personas que podían dirigir al pueblo, que tenían sabiduría, que tenían experiencia para poder dirigir a ese grupo de personas. Entonces vemos aquí cómo Dios viene y va, ¿verdad? Va estructurando todo a favor de su hijo, a favor de su siervo, a favor para que pudiera ese pueblo organizarse y funcionar de forma correcta de lo que Dios quería hacer con ellos. Y los organizó de esa manera. ¿Qué quiere decir en este momento? Es que para aquel entonces el Espíritu Santo no había venido. Era necesario hacer eso. Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo, la persona que tiene el Espíritu Santo es capaz de poder realizar cualquier actividad, cualquier encomendado que Dios ponga en sus manos, ¿verdad? Dios lo puede hacer. Cualquier compromiso que Dios venga y coloque en las manos de una persona, lo puede realizar porque tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que le ayuda. Entonces vemos aquí, en este momento, hablando de lo del espíritu, porque alguien puede decir, entonces se puede depositar un espíritu en el cuerpo de otro. No, no se puede hacer eso. Y en ese momento estaba hablando de la unción. Lo que estaba hablando el Señor no era un espíritu así literal, que del espíritu de Moisés le iban a pasar a trasladar a los ancianos. No, estaba hablando de la unción que portaba Moisés. La unción que portaba Moisés le iba a otorgar a los 70 ancianos para que todos estuvieran en sintonía, para que todos hicieran lo mismo, para que todos hablaran lo mismo, para que estuvieran de acuerdo, que no fuera de que alguien decidiera una cosa y otra cosa, sino que todos estuvieran hablando del mismo idioma. Amén, que todos puedan estar de acuerdo. Para eso tenía Dios que mostrarles el espíritu a todos de lo que Moisés era. Pero estamos hablando en sí de la unción. Es como hoy en día, no podemos entender a otra persona porque no sabemos qué nivel, ¿verdad? ¿Qué nivel qué nivel tiene la persona de unción? No la podemos entender, ¿verdad? Pero como nuestra relación personal es con Dios, es personal, no es en grupo, no es en varias personas, o sea, somos diferentes y tenemos diferentes, ¿verdad? Diferentes niveles de unción, diferentes niveles de espiritualidad, y es por eso que unos entendemos algo, pero otros no los entendemos, porque cada quien viene y tiene su propio nivel de unción, su propio nivel de espíritu ante Dios. Eso se debe a la relación que una persona tiene con Dios, ¿verdad? Entonces así era acá. En este momento tenemos al Espíritu Santo, pero en este momento donde estaba Moisés, no estaba el Espíritu Santo todavía. Entonces tenía que hacer Dios eso para que se pudieran entender. Tenía que venir y transferirle de la unción de Moisés a las 70 personas que había escogido. Pero no solamente se dio ese problema, regresemos a aquello que ellos no querían comer lo que les estaban ofreciendo. Y le dice Dios que le dice acá que se santifiquen, porque Dios iba a obrar, ¿verdad? Y les iba a mandar codornices. En ese momento, ¿verdad? El pueblo, dice el Señor, que les mandó muchas codornices. Y le dice, no solo van a comer un día, 2 días, 3 días, 4 días, no. Van a comer, dijo el Señor, porque se molestó, un mes entero van a comer codornices. Y le mandó todo ese mes, ¿verdad? Codornices. Dice que ese pueblo comía esa carne hasta que le salía por las narices. El Señor se molestó, ¿verdad? El Señor se molestó y por eso Él ya le estaba mostrando la comida, pero también estaba ya molesto, ¿verdad? Aquí lo vemos en el 11:33-34. Dice de la siguiente manera: aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo,
E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Amén. Amén, aleluya. Dice, sepultaron ahí al pueblo codicioso. Entonces podemos ver acá esta circunstancia. Y es que Dios estaba molesto. Dios estaba molesto. Amén. ¿Por qué? Porque la codicia es algo que a Dios le desagrada. Aleluya. La codicia es algo que a Dios le desagrada. Entonces ellos no estaban satisfechos con lo que Dios les había ofrecido. Ellos querían más, querían otra cosa, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros nos parece eso, nos sucede eso. A veces, ¿cuántos damos gracias a Dios por lo que tenemos? ¿Cuántos le damos gracias a Dios por lo que hay en casa? ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios, aunque sea poco lo que tengamos? Pero ahí está. Hay personas que a veces no tienen lo que nosotros tenemos de alimentos, ¿verdad? Porque aquí el problema era los alimentos. Hay muchas personas que están en la calle que no tienen alimentos. Hay muchas personas en la calle que no comen. ¿Y cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios, aunque sea por los frijolitos, como decimos acá, que tenemos, y el arrocito por lo cual podemos alimentarnos? Qué importante es darle gracias a Dios con lo poco que tenemos, ¿verdad? Pero en este momento estas personas no estaban siendo agradecidas con Dios. Y aquí Dios nos muestra qué importante es el agradecimiento, que debemos de ser personas agradecidas con nuestro Dios por lo poco o por lo mucho que nos conceda tener. Pero en este instante el Señor, Él no hizo eso de poderles otorgar el alimento, porque Él estaba así, ¿verdad? Como queriéndose poner que mi pueblo no le falte el alimento, le vamos a dar el gusto que quieren. No, Él estaba molesto. Y dijo, voy a darles eso que quieren. Así como muchas veces nosotros estamos insistiendo y insistiendo en algo que Dios ya dijo que no. Y estamos insistiendo y insistiendo, que al grado dice el Señor, bueno, te lo voy a conceder para que te des cuenta que no es eso lo que yo te quería dar. Y después venimos con el lloro, venimos con aquel lamento, venimos renegando, pero es que no es lo que Dios quería. Y si Dios lo permitió es porque Él dijo para que te des cuenta que no es lo que yo quería, ¿verdad? Y así sucedió con este pueblo. Dios no les trajo ese alimento porque Él quería dárselos. Él le dio esos alimentos para darle una lección, para que ellos aprendieran a agradecerle por lo que Él les otorgaba en ese momento. Porque aquí lo podemos ver. Dice que ellos se alimentaron hasta que les salió por las narices. Y en ese momento llegó Él y dice que les mandó una plaga muy grande, ¿verdad? Que hasta murieron muchas personas, ¿verdad? En ese momento por ser codiciosos. ¿Qué es una persona codiciosa? Y aquí vamos a ver la glotonería, ¿verdad? O la avaricia. Pues no era la palabra codicia, yo me equivoqué acá. Puse la palabra avaricia, pero era la palabra codicia, ¿verdad? Y es que la gente no se, cuando es una gente avariciosa es porque no está a gusto con lo que tiene, quiere más y quiere más de lo que tiene y quiere otra cosa que Dios no le otorgó, ¿verdad? Y quiere más y quiere más, Dios le dio ese gusto. Dios le dijo, bueno, quieren carne, pues les vamos a dar hasta que venga y les salga por las narices, ok. Después les mandó una plaga y de esa plaga ellos murieron. Tanto así que hay un lugar aquí que menciona que se llama Kibrot Katabá, que significa tumbas de glotonería. Tumbas de glotonería, aquí tengo esta palabra glotonería, que es lo que vamos a aprender ahora. Tumbas de glotonería. ¿Qué significa la glotonería? Es comer más. Es comer más de lo que tú tienes la capacidad de comer. Hay gente que es glotonería porque una persona que es así, es que a veces ve ahí y come porque cree que se lo van a quitar o porque cree que alguien más lo puede tomar o porque no, es que ya es algo que come más de lo que debería de comer. Ya no tiene hambre solamente porque quiere comer, ¿verdad? Entonces Dios prácticamente los nombró personas glotonas.
¿verdad? Imagínate cómo es Dios de delicado y molesto, que se enfadó con estas circunstancias por ellos estar inconformes con lo que Dios le había otorgado. Por eso, ¿qué nos enseña esto? Que hay que ser agradecido con lo que Dios nos otorga. Cuando Dios te concede algo a ti es porque Él sabe por qué te lo concede. Cuando Él te otorga algo es que eso es suficiente para ti. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que te está otorgando. Dios sabe por qué te concede esos alimentos. Dios sabe por qué te concede ese trabajo. ¿Y por qué tienes que buscar más horas de trabajo cuando Dios te da un trabajo en el cual tú puedes estar estable? Amén, porque también vamos a ir allá a la avaricia y lo vamos a mencionar aquí. Yo lo había puesto, quizás yo me equivoqué, pero por algo lo hice, ¿verdad? Porque la avaricia también es querer tener más de lo que Dios nos ha otorgado. Muchas veces buscamos más trabajo y más trabajo y más trabajo. ¿Y para qué trabajas tanto? Cuando el libro de Ezequiel dice, ¿para qué te esfuerzas tanto en el trabajo y ni siquiera gozas lo que trabajas? Y va a venir otro, porque tú vas a morir de tanto trabajar, y va a venir otro a disfrutar aquello en lo cual no trabajó. Así dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su medida, ¿verdad? Todo tiene su medida. La glotonería y la avaricia se parecen mucho. Nada más que la glotonería se trata de comer, pero la avaricia se trata de querer tener y tener y tener más, incluso hasta lo que Dios no quiere otorgarte. Y a veces Dios lo permite solamente para darte la lección de que te equivocaste, para que te des cuenta que no es lo que Dios quería acerca de ti. A veces Dios lo permite solamente para eso, para que te des cuenta que lo que Dios te estaba otorgando era mejor que lo que tú puedes decidir. Amén. Aquí dio una gran lección a este pueblo. Fue el primer exterminio que sucedió en el pueblo de Israel, porque vamos a ver muchos más. Porque Dios es un Dios que de orden, pero también de limpieza. Y eso quiere decir que Dios va limpiando a su pueblo y todo lo que se iba corrompiendo, Dios los iba eliminando. Y ahí lo vamos a ver en este caso. Esta gente se enfermó de glotonería y Dios los eliminó, porque eran personas que estaban renegando, porque no estaban de acuerdo con lo que Dios les otorgó. Y los eliminó. Ahí está el lugar, Kibroth Ataaba, y se llama tumbas de glotonería. Ahí enterraron a esa multitud de personas que murieron a causa de una plaga que Dios permitió por andar de glotones. Amén. Por andar de glotones. Entonces ahí podemos ver nosotros que debemos de tomar en cuenta estos ejemplos para nosotros estar de acuerdo como Dios hace las cosas. Dios hace todo delimitado. Dios tiene un lineamiento en lo que Él hace y eso es perfecto y Él sabe por qué lo hace. Porque quiero decirte, quien nos creó a nosotros es nuestro Dios y Él sabe cómo funciona esta maquinaria llamada cuerpo. Amén. Dios sabe cómo funciona la maquinaria llamada cuerpo, porque Él fue el que lo hizo. Y entonces cuando nosotros hacemos algo fuera de lo normal, algo de lo que no es destinado a lo que es la maquinaria llamada cuerpo, como Dios vino y lo distribuyó en su santa palabra, entonces vienen las consecuencias. Entonces decimos, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué pasa esta cosa? ¿Por qué pasa lo otro? Y no nos damos cuenta que estamos haciendo algo que está afuera del lineamiento, que estamos haciendo algo que está afuera de lo que Dios ha establecido en el manual de funcionamiento del llamado cuerpo. Nosotros tenemos un manual y eso lo hemos visto en Levíticos. Amén. Ahí está el manual de cómo funciona el cuerpo, de qué cuidados deben de tener. Ya leímos el libro de Levíticos, aquellos que han llevado la lectura conmigo. Ahí está cómo es el cuidado que debe de tener ese cuerpo. Y ahí está todo bien distribuido de parte de Dios. Y cuando tú vienes y te sometes a lo que Dios ha destinado, todo funciona bien. Nosotros nos enfermamos porque no seguimos las instrucciones de Dios y hacemos nosotros todos aquellos como desarreglos que creemos que nunca nos van a cobrar facturita, ¿verdad? Aquellos desarreglos que nosotros cometemos y nos sentimos bien en el momento, pero ya después vienen las circunstancias por haber actuado de una manera incorrecta de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Es que hasta eso está ahí. Bien, y vamos a ver el siguiente punto y es el último. Y vamos a hablar aquí
allá en el capítulo 12:9, vemos otro tema más, y es que la murmuración. Vamos a hablar de la murmuración. Y esto lo vemos aquí con Miriam y Aarón, que murmuran contra Moisés, el líder que Dios escogió. Y lo vemos ahí, y que vamos a leer el versículo 9, y dice así: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, se fue, dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Vemos aquí primeramente cuál fue el factor, cuál fue el problema, por qué es que existió esta murmuración. Bueno, ahí lo leemos en el capítulo 12:1, que ellos murmuraron acerca de Moisés. ¿Por qué? En primer lugar, porque él tenía una mujer cusita. Amén. ¿Por qué él tenía una mujer cusita? Porque ellos decían, bueno, si Moisés es nuestro hermano, decía Miriam y Aarón prácticamente, si él es nuestro hermano y también es israelita, también es hebreo, ¿por qué no se quedó con una hebrea? ¿Por qué no se quedó con una israelita? Porque es que este tiene una mujer cusita, porque la cusita, estaban hablando ahí, era se cree que era Séfora, ¿verdad? Que era Séfora. ¿Por qué viene y estaba con una mujer cusita? Esa es la primera circunstancia por qué estaban murmurando. Y en segundo lugar, decían ellos, bueno, ¿acaso solo a Moisés le habla Dios? ¿Que acaso no nos puede hablar a nosotros? ¿Por qué solamente a él le da las disposiciones? ¿Por qué solamente él viene a dar las órdenes? ¿Por qué solamente él? Ese era el segundo motivo de murmuración de Miriam y Aarón. Y eso le molestó al Señor. Y le dijo y le llamó: Miriam y Aarón, preséntense allá a la puerta del tabernáculo. Y cuando ellos estaban ahí, ¿verdad? Dios les dijo lo siguiente. En primer lugar, dice ahí que Dios habla de Moisés y dice que Moisés es una persona mansa y humilde. Y óyeme, que sí tenía que tener estas cualidades para poder ejercer ese liderazgo que tenía con ese pueblo tan rebelde. Porque una persona mansa tiene paciencia. Y él sí tenía paciencia para poder soportar todo lo que ellos hacían. Y se quejaban. Y era humilde. Solo una persona mansa y humilde podía soportar todo eso. Y humilde es que él no hacía nada por su propia cuenta. Él se sometía a la voluntad de Dios. Incluso él decía, es que no es a mí que me están diciendo esto. Es que no soy yo el que está liderando esto. Es que es Dios quien lo está haciendo. Y una persona humilde sabe reconocer que nada hace por su propia cuenta, sino que es Dios quien lo hace todo. Entonces era manso y humilde. Pero le dijo entonces, Jehová habló a Miriam y a Moisés cuando haya profeta, le dijo Jehová, cuando haya profeta entre ustedes, hablaré por visión o en sueños, pero con Moisés mi siervo hablaré cara a cara. Mira la respuesta que Dios le dio a ellos. Cuando haya profeta, dijo, y cuando yo voy a hablar entonces en visión y voy a hablar en sueños. Pero con mi siervo Moisés, dijo él, porque es manso y humilde y se sometía a Dios, pero con mi siervo Moisés yo voy a hablar cara a cara. Qué bendición, ¿verdad? Y en otra porción bíblica, creo que allá, no sé si es en el capítulo 3 o el 4, donde dice, nadie de los antepasados conoció el nombre de Jehová. Solamente ante Moisés se presentó él como Jehová. Es el único ante él que dijo, yo soy Jehová. Los demás no se les presentó así, solo a Moisés se le presentó así. Qué privilegio, ¿verdad? Y ves cómo es que Dios viene y respalda a los hijos que se saben someter a Él, que dejan su vida para seguirle a Él. Porque aquí vemos que anteriormente Él dejó a Séfora y dejó a sus hijos para venir a liberar al pueblo de Israel. Los dejó a ellos para venir a hacer su compromiso para con Dios. Entonces Dios viene y respalda algo así. Muchas veces decimos, ¿por qué esa persona por qué Dios hace eso con esa persona y conmigo no? ¿Por qué esa persona tiene esa cobertura y yo quiero tener esa cobertura y yo no? Pero muchas veces hay que ver el sacrificio y las limitaciones que esa persona ha hecho para poder tener ¿cómo se llama? Ese respaldo de Dios en su vida. Hay que ver qué es lo que esa mujer o ese hombre
ha tenido que dejar, ha tenido que perder, o ha tenido que, para poder tener el semejante respaldo de Dios. Y así mismo fue Moisés. Moisés tenía el respaldo de Dios porque él nunca se negó a ninguna voluntad perfecta de Dios en su vida. Era una persona obediente. Amén. Entonces eso ellos alegaban. Y entonces dice la palabra de Dios que Jehová se apartó de ellos. Eso quiere decir que los dejó, su presencia se fue de ellos. Y luego dice que Miriam se vio y estaba llena de lepra. Y esa lepra, como hemos hablado otras veces, una persona con lepra no puede estar en medio de la presencia, o sea, en medio del pueblo. A ella la tuvieron que sacar del campamento. A ella la alejaron del campamento hasta que sanó, ¿verdad? A los 7 días ella sanó y regresó al campamento. ¿Qué podemos entender de todo esto? A Dios le desagrada la murmuración. A Dios le desagrada la murmuración. Él dice, yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si en aquel entonces él castigó a una mujer llamada Miriam con una lepra porque estaba murmurando del líder que Dios había puesto y de su hermano por haberse casado con una mujer cusita, entonces él sigue siendo el mismo y la murmuración siempre le sigue molestando. Y hay mucha gente que se encarga de murmurar. Mucha gente habla de cosas que ni siquiera le constan. Hay gente que solo escucha la murmuración y eso lo hace una verdad y sigue murmurando. Y veas qué tremendo es esto, porque esta mujer le dio lepra. ¿Ya? Esta mujer se enfermó de lepra y Dios la sacó del campamento para que no contaminara a los demás con la murmuración. Para eso le dio lepra, para eso permitió que tuviera lepra, para que la sacaran del campamento y que no contagiara a los demás con la murmuración que andaba ella haciendo. Porque quien empezó aquí fue ella, Miriam. Y luego empezó también Aarón. Pero el castigo fue para Miriam porque ella fue la que empezó la murmuración. Entonces, ¿ves qué tremendo es esto? Cómo Dios viene y pone orden. Dios pone orden, ¿verdad? En lo que Él establece. Y esto nos enseña a nosotros a no murmurar. ¿Qué hemos aprendido en este instante? Porque estas son las 4 ejemplos que vamos a ver ahora. En primer lugar, hemos aprendido que Dios viene y organiza todo. No importa en qué circunstancias estás, Dios organiza todo, Dios ordena tus pasos y Dios guía tu caminar cuando tú se lo permites. Así como en el pueblo de Israel, Dios vino y organizó cómo iban a ir a la batalla, cómo es que se iban a transportar de un lugar para otro. Dios organizó todo en el desierto. Asimismo, Él organiza nuestras vidas para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. En segundo lugar, tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos otorga, con lo que Dios nos da, porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y nadie nos conoce más que nuestro Dios, aquel que nos creó. Amén. Entonces debemos de ser agradecidos con lo que Él permite en nuestra vida. Y luego, ¿verdad? Debemos de no murmurar de aquello que no conocemos, no murmurar de aquello que no sabemos. No escuchar murmuraciones de personas que están acostumbradas a murmurar, porque eso se contagia. Si tú eres un murmurador y escuchas a otro que está murmurando, de repente tú también estás haciendo lo mismo. Y a veces, muchas veces injustamente. Porque la gente que critica y la gente que murmura, yo siempre digo, son por 2 aspectos. Uno, porque no te entienden lo que tú haces, lo que tú dices. Y 2, porque quiere ser como tú y no pueden llegar a serlo. Entonces, como existen esos 2 aspectos, entonces murmura la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros hay que tomar en cuenta eso. No nos dejemos llevar por las murmuraciones de la gente. No acreditemos una verdad a lo que es una murmuración, ¿verdad? Y esperemos que sea Dios aclarando aquellas cosas, aquellos aspectos en los cuales nosotros tenemos duda. Porque dice la Biblia, la verdad siempre sale a la luz. Entonces, esto aprendamos ahora, ¿verdad? Así que esto aquí nos vamos a quedar en lo que es la enseñanza o lo que hemos aprendido ahora del libro de Números, el capítulo 10 y hasta el 12, ¿verdad? Hasta el 12, del 10 al 12. Y vamos a seguir mañana con los siguientes capítulos. Así que yo te espero, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando
lo que es el libro de Números, si Dios nos lo permite. Así que vamos a orar en este instante y no me voy a ir sin antes decirte a ti que no conoces a Jesús, que si quieres recibirle en tu corazón. Es importante que lo hagamos. Es importante que Dios permitir que Dios sea en nuestro corazón. Amén. Así que si tú has sido tocado ahora por el Espíritu Santo, no lo pienses más. Dale la oportunidad en tu corazón que Dios venga y lo selle. Repite después de mí. Señor Jesús, gracias por permitirme escuchar este mensaje. He reconocido que soy pecador. Me arrepiento, Señor. Te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y yo tener la seguridad de la salvación de mi alma. Que mi corazón sea sellado con tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te felicito si has hecho esta oración y como siempre yo vengo y doy las recomendaciones. Lee la palabra de Dios, no dejes de instruirte en la palabra de Dios. Busca un lugar donde congregarte. Permite que el Espíritu Santo de Dios te guíe a dónde te debes de congregar o visita una iglesia cercana a tu casa, ¿verdad? Y ora, platica con el Señor para que sea Él que te vaya guiando en tu camino. Amén. Recuerda que ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y ahora todas son hechas nuevas. Eso significa que todo lo que tú eras, todo lo que tú hacías, se ha quedado o borrado. Ahora comienzas una nueva historia con Jesús de la mano. Bien, vamos a orar en este instante para despedirnos. Gracias, bendito Señor, por este mensaje, por lo que tú nos has otorgado y por lo que hemos aprendido ahora. Que esta semilla que se ha sembrado en los corazones de estas personas que han escuchado no se pierda, sino que pueda dar el fruto deseado para lo cual ha sido enviada en este instante. Señor, gracias por habernos hablado de la manera que nos hablaste y ayúdanos a ser esas personas que realmente podamos cumplir lo que hemos aprendido para poder honrar tu nombre, para poder agradar tu nombre y para ver los resultados de lo que tú quieres bendecirnos en nuestras vidas. Bendice a cada amigo, cada persona que ha escuchado mi mensaje. Resuelve sus necesidades, Señor, solventa sus necesidades. Bendice a aquel que necesita de ti, Señor. Dale oportunidad de empleo a aquel que lo necesita. Sana a aquel que está en un hospital ahorita enfermo o está en su casa. Levántalo de esa cama en el nombre de Jesús. Restáurale esa salud que necesita. Guarda la salida y la entrada de cada una de las personas a sus casas, a sus hogares. Y bendice, Señor, a cada persona o a cada familia aquí representada. Gracias, bendito Señor. En tu nombre nos encomendamos en este momento. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme dedicado este tiempo, por haber estado pendiente de escuchar la palabra de Dios. Así que muchas gracias. Yo te envío muchos abrazos a donde estás. Que el Señor Dios por eso te bendiga y nos seguimos viendo el día de mañana, si Dios lo permite, con el estudio de los siguientes capítulos del libro de Números. Muchas gracias y que tengas una excelente tarde. Bendiciones.